Ahora que más o menos entendemos qué es la luz y cómo viaja, vamos a ver cómo podemos generarla sintéticamente para poder usarla luego en nuestros sistemas de transmisión. El emisor de luz más básico que usamos es el LED, del inglés Light Emitting Diode, o lo que es lo mismo, diodo emisor de luz. El LED es un tipo especial de diodo especializado en generar luz. Podéis ver a la izquierda cómo es físicamente y a la derecha su representación esquemática. Un diodo genérico es una unión de dos cristales de silicio con diferentes propiedades. El silicio, del latín silex, es un elemento químico metaloide, número atómico 14 y situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos, con símbolo Si. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. El átomo de silicio tiene 14 electrones, de los cuales 4 son los que llamamos electrones de valencia. Electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo y son usados en la interacción entre átomos del mismo elemento. O sea que se forman cristales de silicio cuando múltiples átomos de silicio se encadenan compartiendo estos 4 electrones de valencia, en lo que llamamos enlaces covalentes, que comparten electrones. Por tanto, en una estructura de cristales de silicio encontraremos 8 electrones de valencia por átomo, los 4 suyos, más los 4 compartidos por sus vecinos. Al aplicar una diferencia de potencial en los extremos del cristal de silicio, el polo positivo atrae electrones del polo negativo, pero la unión de estos 8 electrones es tan fuerte que no permite el paso, por lo que de por sí el cristal de silicio es un material no conductor. Para dotar al cristal de silicio de propiedades eléctricas, se le insertan impurezas de otros elementos durante su fabricación. A este proceso se le llama dopado, y el resultado es que conseguimos manipular su conductividad. Veámoslo. Hay 2 tipos de impurezas que insertamos. Átomos con 3 electrones de valencia, como el aluminio, indio o galio, o átomos con 5 electrones de valencia, como el arsénico o el fósforo. En caso que hayamos usado un elemento con 3 átomos de valencia, los cristales de silicio harán uniones en las que habrá átomos con 7 electrones de valencia, produciéndose un hueco en ese patrón que tenía el cristal puro de silicio. En caso que usemos impurezas con 5 electrones de valencia, los cristales de silicio resultantes harán uniones en las que habrá átomos con 9 electrones de valencia, produciéndose un electrón extra en ese patrón de cristal puro de silicio. Si ahora aplicamos una diferencia de potencial en el nuevo cristal de silicio dopado con impurezas de 5 electrones de valencia, de nuevo, el polo positivo atraerá electrones del polo negativo. Esos electrones, al llegar al material, empujarán a los electrones sobrantes del patrón y el empuje se repetirá de átomo en átomo en las combinaciones de 9 electrones de valencia, permitiendo ahora el flujo de electrones a través del material. La idea es que los electrones de valencia juegan a la silla y se empujan los unos a los otros hacia el polo positivo. Imaginad una calle llena de coches, todos apretaditos, sin espacio entre ellos. Entonces llega un coche nuevo en la calle y empuja toda la hilera, haciendo que el coche en el otro extremo de la calle se salga de la calle. El resultado es que el material se vuelve ahora altamente conductor. Este efecto se percibe como un flujo de electrones negativos que se desplazan entre el polo negativo y el positivo, por lo que se llama semiconductor tipo N. Si ahora aplicamos una diferencia de potencial
En el cristal de silicio dopado con impurezas de 3 electrones de valencia, los huecos faltantes en las uniones de 7 electrones de valencia se empujarán en sentido opuesto al flujo de electrones. Ahora no son los electrones que se empujan los unos a los otros, sino que los huecos atraen electrones de otras uniones hacia el polo positivo. Imaginad la misma calle que antes, llena de coches, pero ahora hay espacio entre los coches. Y los coches van avanzando colocándose en esos espacios de manera que los espacios son los que se desplazan en dirección contraria. El material se vuelve nuevamente altamente conductor, pero esta vez no porque se empuje un electrón de valencia sobrante, sino porque se atrae un hueco faltante. Los huecos se entienden como la falta de un electrón en ese patrón regular que era el cristal de silicio, o, llamado de otra forma, la falta de una carga negativa es la carga positiva, por lo que este efecto de desplazamiento de los huecos en vez de los electrones se percibe como un movimiento de cargas positivas entre el polo positivo y el negativo, por lo que este tipo de material se llama semiconductor tipo P. Pues un diodo es la unión de un semiconductor tipo P con un semiconductor tipo N. Esta unión tiene que realizarse a nivel atómico, con lo que no vale pegar con alguna sustancia los dos semiconductores. Para realizar una unión se funde un semiconductor con el parejo usando temperatura. En el punto de unión, los dos materiales intentan encontrar un equilibrio de las cargas, creándose una estrecha franja en la que los electrones sobrantes del semiconductor N ocupan huecos del semiconductor P. Esa franja se llama zona de agotamiento y los átomos se unirán con 4 electrones de valencia comportándose con las mismas características eléctricas que el silicio puro, o sea que no hay electrones libres ni huecos. Si ejercemos una diferencia de potencial conectando el polo negativo al semiconductor N, obtendremos lo que llamamos polarización directa. Los electrones se empujan en el lado del semiconductor N y llegan a saltar hasta el P. La zona de agotamiento desaparece y los agujeros acaban de transportar los electrones hasta el borne del polo positivo. Una unión PN con polarización directa es altamente conductora, o sea que permite el flujo de electrones entre sus terminales. Si ejercemos una diferencia de potencial conectando el polo positivo al semiconductor N, obtenemos lo que llamamos polarización inversa. Los electrones libres del semiconductor N serán atraídos por el polo positivo. Los huecos del semiconductor tipo P serán atraídos por el polo negativo y electrones huecos se alejarán del punto de contacto, por lo que la zona de agotamiento se ensanchará y se creará una zona de alta resistencia que impedirá el flujo de electrones. Una unión PN con polarización inversa no es conductora, a menos que se aplique una diferencia tan grande de potencial que se fuerce a los electrones a saltar entre semiconductores. Algunos diodos están diseñados para trabajar en polarización inversa, pero no los trataremos en esta presentación. Resumiendo, un diodo permitirá el flujo de electrones únicamente cuando estén conectados en polarización directa, impidiendo el paso de corriente en polarización inversa en casos generales. Centrémonos ahora en el caso de polarización directa. ¿Qué es lo que pasa en el punto de conexión de los dos elementos? Un electrón que se encuentra en un átomo con 5 electrones de valencia tiene más energía que un electrón en un átomo con 3 electrones de valencia. Por lo que cuando se realiza este intercambio de electrones entre átomos se pierde energía. Esta energía no se destruye, se convierte en un fotón. Dicho de otra manera,
El intercambio de electrones de valencia entre átomos con alta energía a los átomos con baja energía disipa ese exceso de energía emitiendo luz. La discrepancia de energías entre los átomos es constante, por lo que la luz emitida siempre tiene la misma energía o longitud de onda. Incrementando o disminuyendo el flujo de electrones, aumentamos o disminuimos la intensidad de emisión de fotones. Las características de la luz emitida quedan intrínsecamente grabado a las particularidades de impurezas que hayamos aplicado cuando construimos el material. Por lo que una vez construido no es posible cambiar las propiedades de la luz, solo su intensidad de brillo. Como la luz emitida solo se produce en la superficie de contacto entre los dos materiales, para que sea emitida al exterior, la pieza del semiconductor P se fabricará con un grosor mínimo, de manera que transparente y deje pasar la luz emitida. Este conjunto PN se instalará en un soporte cónico para la orientación de la luz y se conectará a dos bornes. Para su identificación, el borde negativo o ánodo será de más longitud que el borne positivo o cátodo. El conjunto cónico con los dos bornes es terminado con un molde de plástico o resina epóxica para proporcionar dureza al conjunto. Si aplicamos una diferencia de potencial con el polo positivo al ánodo, estaremos en una polarización inversa y el flujo de electrones con su luz no se producirá. Si invertimos la polarización y alimentamos con el polo positivo el cátodo, estaremos en polarización directa y se producirá el deseado flujo de electrones. Solo remarcar que este dibujo es explicativo. No se os ocurra aplicar una polarización directa sobre un diodo como se muestra en el dibujo, ya que la resistencia interna es prácticamente nula, por lo que provoca que el flujo de corriente sea desproporcionado, llegando a quemar el diodo. Si queréis hacer este experimento, añadid una resistencia entre la batería y el diodo de manera que la corriente resultante encuentre algún impedimento en su flujo y no quememos el sistema. Con unos 500 ohmios bastarán. Este es el LED típico que encontraremos en el piloto rojo de stand-by de los televisores y que podemos comprar en las tiendas de electrónica por algunos centimillas. Su función es iluminar, que sea visible, por lo que radiará luz en un ancho ángulo. Para la transmisión de datos no nos es interesante. Para ello se construirán con unas normativas específicas para que el haz de luz esté focalizado y radie en un ángulo de luz ínfimo, centrando la potencia de emisión de fotones en una dirección específica.